Buen día, mi nombre es Dayer Prado y junto a mi compañero Carlos Montoya presentamos esta exposición. Desde finales del siglo XIX, el mundo atravesaba por una etapa de interconexión económica. Esta fue conocida como la primera globalización. Después, debido a una interrupción principalmente por la Primera Guerra Mundial, ocurrió la segunda globalización, donde se destacó el neoliberalismo y la revolución tecnológica. Por otro lado, en América Latina, bajo una crisis por el colapso de estados desarrollistas, el Perú durante los años 90 se plantearon ciertas reformas ante la crisis de hiperinflación y recesión económica. Este modelo neoliberal, bajo el consenso de Washington, tenían como principal objetivo la privatización y la apertura comercial para recuperar la confianza en los mercados internacionales. El presente ensayo sos- se sostiene en base al marco teórico del pensamiento económico de la escuela austriaca, principalmente de autores como Hayek, Huerta de Soto y Rothbard, y el análisis histórico de la literatura de Contreras y Monsalve, por lo que junto a mi compañero sostenemos que las reformas aplicadas en el Perú durante los fines del siglo XIX y el siglo XX permitieron la liberalización económica, pero no establecieron, digamos, un ecosistema empresarial sólido debido a la persistencia de instituciones débiles, mercados imperfectos y la escasa innovación. Bueno, para realizar el análisis histórico, primero vamos a plantear el marco teórico por parte de la escuela austríaca. Como menciona Huerta de Soto, el empresario es el motor del proceso económico. ¿Eso qué quiere decir? Pues es el agente encargado de descubrir oportunidades ante etapas de incertidumbre. Esto mediante el uso de sus recursos y tomando decisiones creativas. Y bueno, para que este agente pueda realizar su trabajo, requiere de cierta libertad para actuar, precios libres y, bueno, un marco jurídico estable. Bajo esa línea, Hayek advierte que la planificación estatal distorsiona los precios y elimina los incentivos para la innovación, volviendo así un empresariado en empresario político. Este, para Para evitar este resultado, es necesario que el Estado se limite a proteger la propiedad privada y hacer cumplir los contratos, sin intervenir en las decisiones económicas mediante favoritismos o regulaciones que son arbitrarias. Explicado para el marco teórico en que nos basaremos, realizamos el análisis histórico de la literatura de Contreras y Monsalve. Pues desde la independencia del Perú, el Estado no fue más que un obstáculo para el desarrollo empresarial. En su historia, el Perú fue una de las economías más avanzadas en Sudamérica, pero las instituciones no lograron consolidar esta ventaja. Eh, Esto se observa en uno de los casos más importantes, como fue la era del guano, en la que el país fue un privilegiado con el boom de la exportación de este bien, pero el Estado, con fines de construir proyectos muy ambiciosos, se dieron el mercado a casas extranjeras, así como a la casa Dreyfus. Y eso con el fin de obtener el financiamiento. Pues de esta forma se generó un crecimiento excluyente y efímero. Además, también tenemos el caso de la reforma agraria, donde se cedieron las tierras a cooperativas estatales, y, pero no se construyó un nuevo empresariado rural, pues estas cooperativas carecían de autonomía y gestión. Como resultado, después del impacto de la reforma agraria, las tasas de crecimiento cayeron a un punto bajo del 0,5% y llegando a un punto máximo del 1,5%. Por último, en el gobierno de Fujimori, con una perspectiva más neoliberal, designaron el papel del Estado a un papel de regulador y más no de productor. Sin embargo, esto se realizó sin haber construido, digamos, un marco institucional adecuado, pues dejó de ser garante de seguridad, lo que afectó al desempeño de las empresas, y esto se ve reflejado en el bajo crecimiento
durante esos años. En resumen, estos tres hechos históricos demuestran que no solo se necesita de la reducción del Estado, sino de un Estado eficiente para el desarrollo de un ecosistema empresarial sostenible. Por consiguiente, cuando un Estado no funciona de una manera adecuada, esto genera, o bueno, de una forma penaliza la formalidad. Esto es el tema con la burocracia. Y entonces aparecen los agentes cuando reaccionan de forma racional y se tocan con este tema que es la informalidad. Por ejemplo, un ejemplo histórico es el modelo de sustitución de importación del siglo XX. Bueno, según el autor Contreras y Mosler, los grandes grupos económicos nacieron bajo el proteccionismo y subsidios estatales y barreras arancelarias. Esto resultaba, bueno, eso que resultó que sean agentes que tengan, que nunca compitieron realmente en el mercado, sino tuvieron protección, tuvieron un apoyo de un grupo y básicamente esto generó ineficiencias en el Estado, como ya lo podemos ir mencionando. Luego podemos hablar sobre el capitalismo de amigos y la concentración, que básicamente habla de que los grupos de poderes eh, ya contaban con empresarios políticos que ya sacaban medidas o actuaban en base a intereses de estos grupos. Otro punto a trabajar es el capitalismo de amigos que lo menciona Rothbard. Básicamente es el capitalismo de amigos es cuando hay grupos elitistas dentro del gobierno o de la entidad, en este caso el Estado, por el cual ellos favorecen y deciden qué leyes van o qué leyes no van para favorecer este grupo. Además, con las privatizaciones que se hicieron en el gobierno de Fujimori, no se creó completamente un entorno adecuado, sino no es como que lograron solucionar el problema ya creando esta medida de privatización. Al hacerlo y no tomar o no planificar bien un buen manejo de esto, generó que se formaran oligopolios que básicamente son regulados, que manejan servicios básicos. Y en ese entonces también lo de la banca y lo que es la tecnología, en esos sectores, lo manejaron muy pequeños grupos. Tocaremos el tema de la informalidad, que como respuesta a esta falla, que en realidad no es una falla, en realidad es una ineficiencia que generó el Estado al tomar medidas sin tomar la planificación previamente, eh, por lo cual generó esto que los empresarios, o las, claro, los empresarios, los pequeños agentes dentro de la economía tuvieran que tomar medidas para poder sobresalir o llevar a cabo la economía, sus propias mini economías de cada uno. Eso generó, bueno, se vio reflejado en lo que vendría a ser la informalidad. O sea, podríamos decir que la informalidad no es una falla moral aquí, es una respuesta racional al entorno hostil burocrático y la corrupción e inseguridad jurídica que se vive en todo ese lapso. El autor Huerta de Soto, él menciona que crear más regulaciones no resuelve nada. Si es que no tuvieran un motivo claro para hacer una regulación, él interviene mencionando que lo que se necesitan son instituciones que sean neutrales y generen eficiencias. Algo que tenemos que mencionar y logramos determinar es la ausencia de la innovación. Debido a estos problemas que ya se existían, o bueno, al tener grupos económicos dentro del Estado que favorecen a ellos mismos, como lo llaman, bueno, el empresario político o el amigo capitalista, básicamente esto generó que la innovación fuera tomada como algo muy negativo, debido a que ellos ya tenían estructuras o bases para poder, o ya habían planificado situaciones para ellos a su favor, y la innovación era básicamente algo en contra de todo lo que habían hecho. Entonces, ¿qué genera esto? Que cuando ciertos grupos o sea, ¿qué pasa?
se le da el desarrollo, bueno, la investigación y el desarrollo a grupos, a un entorno privado, pero genera un problema debido a que estos grupos privados no tienen ese riesgo, o sea, no asumen tanto riesgo en el sentido de buscar una manera para poder contrarrestar todo eso. Sin embargo, lo que ellos hacen es eh, entender que entender la situación que está sucediendo y crear medidas paralelas para contrarrestar esto, pero de una forma básicamente ineficiente, porque no va a atacar el problema de raíz, tan solo lo va a mantener neutral, lo va a neutralizar en ciertos puntos o medidas económicas del país. Porque hoy al día de hoy, ¿por qué se encuentra con, tenemos tasa de crecimiento, por qué nos encontramos en auge, pero una de las grandes ineficiencias de este estado, o bueno, de todos sus estados durante estos años, ha sido la informalidad que día a día sigue creciendo? Y es justamente porque estas medidas que optaron para poder eh, elevar la economía o rescatar la economía y ponerla en una tasa de crecimiento o hacerla que tenga tasa de crecimiento, básicamente no se logró debido a que nunca tomaron incentivo o tomaron medidas claves para contrarrestarla, debido a que se encontraban grupos elitistas, se encontraban grupos capitalistas amigos y también empresarios políticos. Todo eso es lo que se refleja hoy en día con la tasa tan alta de informalidad que vivimos. Y por eso que ningún ente gubernamental que se encarga en ciertos factores claves no tiene esa conexión de solucionar estos problemas.